Bueno, entonces, ya definimos entonces lo que es la ciencia, conjunto sistematizado u organizado de conocimiento de un determinado campo. Entonces, dijimos que la ingeniería simplemente lo que hace es aplicar todos esos conocimientos a la solución de problemas. Entonces, para yo resolver un problema en ingeniería, necesito conocimiento científico y necesito sentido común, necesito malicia, necesito capacidad de razonamiento lógico. Entonces, muchachos, un buen ingeniero necesita las dos cosas. Necesita tener unas bases teóricas en cada tema y tener sentido común, malicia indígena, que llamamos nosotros aquí en Colombia y en Antioquia. ¿Cierto? Eso tiene que caracterizar un buen ingeniero, para que lo tengan presente. Entonces, eso es lo que hacemos en ingeniería. En ese orden de ideas, entonces, la mecánica de suelos es una herramienta que vamos a utilizar para resolver ciertos problemas de ingeniería, específicamente lo que tiene que ver con la geotecnia, que es una de las áreas de la ingeniería civil. Y entonces dijimos que la mecánica de suelos es una ciencia que estudia las propiedades físicas, mecánicas e hidráulicas de los suelos sometidos a cargas estáticas. Entonces, esto que ustedes ven aquí son ejemplos de cosas que usamos para estudiar. Esto es un conjunto de tamices o recipientes que utilizamos para estudiar la distribución de tamaños de partículas en un suelo. En su curso de laboratorio les van a hablar de un análisis granulométrico por tamizado y todo lo demás. Esto es una cazuela de casa grande que la usamos en el laboratorio para estudiar la consistencia de los suelos finos. Miren cómo lo ven acá. Es un aparatico donde estudiamos la consistencia del material, de lo que vamos a hablar luego, y en su curso de laboratorio seguramente también van a hacer esta práctica. Este es un equipo que usamos para estudiar la resistencia del material. Un ensayo que se llama resistencia a la compresión inconfinada. Miren que aquí tenemos una probeta de suelo y la vamos a someter a una fuerza axial hasta que ella se rompa. Entonces, y estas son curvas o gráficos que resultan de todos estos análisis que hacemos en mecánica de suelos. Eso es la mecánica de suelos entonces. Mecánica de suelos es una ciencia que la vamos a utilizar para resolver ciertos problemas de ingeniería. Estos son problemas para los que necesitamos la mecánica de suelos. Entonces tenemos un caso similar, tenemos un problema de excavaciones, tenemos una excavación aquí a distintos niveles, muy grande como ven, y entonces el diseño de esto, todo esto necesita mecánica de suelos. Si tenemos una cimentación de una estructura como esta que ustedes ven acá, se necesita saber mecánica de suelos. Si tenemos un movimiento en masa como este que ven acá, y vamos a buscarle una solución, necesitamos mecánica de suelos. Ahora entonces, teniendo claro qué es la mecánica de suelos, entonces el siguiente paso sería definir el suelo. ¿Qué es lo que vamos a entender por suelo? ¿Quién me dice qué es el suelo? ¿Y cómo se relaciona con los minerales? Ve, aquí tenemos la definición de mineral. ¿Alguno vio geología conmigo? No. Antes de definir entonces qué es un suelo, que todos tenemos idea qué es, pero antes de definir el suelo, hay que definir la roca. ¿Por qué? Porque la roca que da lugar a la formación del suelo. Y para definir la roca, recordemos que es un mineral, porque acuerden que las rocas están compuestas de minerales. ¿Qué es un mineral entonces? Un mineral es una sustancia de origen inorgánico, es una sustancia inorgánica, no tiene carbono ahí. Es de origen natural, la hace la naturaleza, no la hace el hombre. Tiene una composición química fija y una estructura interna ordenada. Eso es lo que es un mineral. O sea, para decirlo más simple, los minerales son sustancias sólidas muy especiales y muy particulares que las hace la naturaleza y que hace que ellas tengan una serie de propiedades que las hacen muy interesantes
para el hombre. Interesantes ¿por qué? Interesantes porque tienen muchísimas aplicaciones. Y gracias a eso podemos generar o producir una serie de elementos o insumos que nos hacen la vida más amigable, más saludable, más agradable, más fácil. Pero hay otra característica de los minerales, y es que los minerales se agrupan y constituyen lo que son las rocas. Esa es una característica importante de los minerales. Entonces ahí tienen fotos de los minerales. Ya en geología les deben haber hablado más de eso. ¿Y qué es una roca entonces? Una roca es una asociación o agregado natural de minerales unidos por un material duro. O sea, esto es lo que es una roca. Miren, aquí tenemos fotos de rocas. Esto es una roca, una muestrecita pequeña. Distintos tipos de rocas. Esto que están viendo acá, esto como tal, es un material, un depósito torrencial que llamamos nosotros en geología. Y estas son bloques de roca. Miren, todas estas son rocas. Entonces la roca es un agregado o conjunto, agregado natural de minerales o una asociación de minerales. O mejor dicho, la roca está compuesta por minerales. ¿Y qué es el suelo entonces? Ahí está la definición de lo que es suelo. El suelo lo vamos a definir como un agregado o acumulación de partículas sólidas que se han formado por la desintegración física y descomposición química de las rocas. Los suelos pueden o no contener materia orgánica. Otra definición simple: suelo, conjunto de partículas sólidas formado por la maduración de las rocas. Eso es un suelo. Entonces, esto que ven ustedes aquí en las fotos son suelos. Esto es un suelo, miren. Este suelo es similar, solo que aquí lo muestreamos con un muestreador estándar que usamos en ensayo de campo. Pero esto es esto mismo. Esto es otro suelo. ¿Qué diferencia hay entre esto? Miren, el color. Y esto que ustedes ven en esta foto de la izquierda es un depósito torrencial en vez de una matriz compuesta por bloques de roca y por un suelo granular. Esto que les estoy marcando aquí con el puntero, esa matriz que se ve ahí es un suelo. ¿Sabes qué es el suelo? Aquí tenemos el suelo mezclado con bloques de roca, con fragmentos de tamaño centimétrico y bloques de roca métrico. Pero entonces, esto es lo que es un suelo. Así vamos a definir el suelo. Esto es un ejemplo de más suelo. Miren, tenemos una estructura, estamos haciendo esta cimentación de esta estructura, hicimos una pique y miren, esto es el suelo. ¿Por qué es importante estudiar el suelo? En esta foto lo ven muy bien, vean. Porque el suelo es el que está soportando a nuestras estructuras. Por supuesto que hay ciertas estructuras que están soportadas directamente por la roca, pero no es lo usual. Generalmente, nuestras obras de ingeniería, nuestras estructuras están soportadas por el suelo, como pueden ver en esta fotografía. Entonces, por eso cobra mucha importancia estudiar mecánica de suelos. Aquí tenemos otro ejemplo del suelo como soporte de una obra de ingeniería. ¿Diferencias entre suelo y roca entonces? Ustedes pueden escribir muchas. Podemos decir, así, a ojo, de una manera desprevenida, una persona que no sepa nada de ingeniería, ¿qué puede decir? Oh, la roca es una sustancia muy dura, miren aquí. Mientras que el suelo, podríamos decir que es una sustancia blanda, miren que está entre comillas todo, ¿verdad? Dura está entre comillas y blanda está entre comillas. ¿Por qué razón? Porque eso de duro y blando, así como estoy planteándolo acá, termina siendo una diferenciación subjetiva, un término subjetivo. Porque lo que para alguien puede ser duro, para otro puede ser blando o no tan duro. Lo primero que hay que tener en cuenta es, el suelo se deriva de la roca. Miren, esto es suelo que se ve rojito, esto de roca se ve como blancuzco. ¿Qué pasa? Que este material, cuando aquí ya tenemos suelo,
todos estos minerales se han oxidado y por eso ya el suelo tiene ese color o esos tonos rojizos. Algunos todavía no se han oxidado, miren que se ven zonas blancas y negras, no se han meteorizado del todo. Esos negros son minerales, estos minerales que no se alcanzan a meteorizar del todo, entonces se diferencia la textura en el suelo, la textura de la roca original, ¿cierto? Entonces cuando hablamos de diferencia ingenieril entre suelo y roca, va a ser roca. Esta roca que vemos aquí no se puede excavar por medios mecánicos, exige técnicas de voladura. Aquí está un ejemplo. La roca es un material muy duro, muy competente, muy resistente. ¿Cuál es el problema? Que generalmente lo encontramos muy profundo dentro del suelo, por ahí muy abajo, muy profundo. Entonces saldría muy costoso cimentar en roca. Pero a este señor de esta casita sí le salió barato, vean. ¿Por qué le salió barato? Porque el señor se encontró la roca ahí encima, mire, el dueño de este lotecito se encontró la roca encima. Entonces, ¿qué hizo el señor? Vino y hizo su casita ahí como pudo. Y miren ustedes que uno no tiene que ser un ingeniero ni saber de construcción para ver que la casita realmente es una casita sin ningún tipo de especificación técnica. Sin embargo, es una casa que, como se ve ahí, es estable. ¿Qué la hace estable? Que está soportada por roca. Entonces, esa es la gran bondad que le ofrece la roca. Una casa mal construida se mantiene firme. En un entorno inclinado, miren, un entorno inclinado, con procesos erosivos, miren ustedes esto, vean. Esto que ustedes ven aquí, esta irregularidad en el terreno, evidencia rasgos de inestabilidad, o sea, esto se está moviendo. Esto aquí se derrumba, vean. Pero la casa no tiene problema. Si esta casa estuviera cimentada en suelo, ya había caído con estos procesos. Pero como está en roca, la casa está firme. Eso es, esta fotografía es muy diciente realmente. Esta la tomé por ahí en Yaurumán alguna vez que me tocó salir a campo. Y me llamó mucho la atención porque esto para las clases estaba súper bien. Profe. Sí. Una pregunta, entonces, siguiendo como la lógica esa que nos está diciendo usted, que la roca proporciona mayor estabilidad. Entonces, digamos las construcciones que están arriba de la piedra del Peñol, se podría decir que son bastante estables. O Claro, que... por supuesto. ya. O sea, desde el punto de vista geotécnico, sí. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque están soportadas sobre roca. Sí. Pero, por ejemplo, ya entonces allá vienen y juegan otras cosas. Entonces, por ejemplo, digamos los vientos. Entonces, ya ese es otro tema, ¿cierto? O sea, ya digamos ahí, si uno no tiene un techo bien amarrado, entonces ya estaría exponiéndose a los arranques por vientos. Pero en general, esas construcciones que están encima de la piedra del Peñol, en términos generales, desde el punto de vista geotécnico, están sobre un material totalmente firme. Ya. O sea que digamos que lo principal que puede dar como complicaciones ahí a la hora de, pues, hablando como de la parte para que eso no se caiga, o sea, puede ser el viento, principal factor. El viento sería el principal factor, porque como está tan alto, entonces imagínense ustedes esas ráfagas de viento que recibe eso ahí, podrían jalar un techo, arrancarlo, o eventualmente jalar pues como la construcción, ¿cierto? Listo, profe. Bueno, entonces, esto con respecto a la roca, no se puede excavar por medios mecánicos, pero el suelo sí se puede excavar por medios mecánicos porque es un material más blando. Entonces el suelo lo podemos excavar con herramientas menores, con picas, con barras, con una retroexcavadora, mientras que la roca no. Entonces esto todo es lo que es un suelo y sí se puede excavar por medios mecánicos como se puede ver en la fotografía. Entonces esa es la diferencia ingenieril entre suelo y roca, para que nunca se les olvide. Estas son las fotografías que me están mostrando, miren la diferencia. Estos son taludes en suelo, en la zona de con asfalto, miren. Suelo fino granular, suelo grueso granular. Pero son suelos, ¿cierto? Estos son suelos. Mientras que aquí tenemos roca, taludes en roca. Y un proceso de exploración geotécnica en roca.
¿Qué es lo que vamos a llamar nosotros suelo aquí en este curso de mecánica de suelos y en ingeniería civil y en geotecnia? Entonces, ojo con esto. Si miramos este apique, cuando uno hace un hueco en el terreno, todo esto, estrictamente hablando, todo es suelo. Nosotros en ingeniería civil y en geotecnia, lo que vamos a considerar suelo o que nos interesa desde el punto de vista geotécnico es lo que está por debajo de la capa orgánica, hasta encontrar el nivel de roca. Entonces, en ese orden de ideas, el suelo tiene distintos objetos de estudio. Los agrónomos, los edafólogos, los pedólogos llaman suelo a esta capa superior, a este horizonte orgánico, que mide 30, 40, 50, 60 centímetros, que es de color negro, que tiene olor característico de materia orgánica en proceso de descomposición y que puede tener presencia de raicillas, lombrices, etc. Eso es lo que los agrónomos llaman suelo. Nosotros esto lo vamos a considerar que no es útil para nuestros intereses. Entonces, por eso es que siempre que hacemos una obra de ingeniería tenemos que descapotar el terreno. Entonces, descapotar es que retirar esa capa superior de suelo que es orgánico y que para nosotros no tiene interés práctico. ¿Por qué no tiene interés? Porque los suelos orgánicos son materiales que tienen muy poca resistencia y una alta compresibilidad. Todo lo que nosotros no nosotros necesitamos un suelo con mucha resistencia y con poca compresibilidad. Entonces, en ingeniería, en geotecnia en particular, nosotros vamos a considerar todo lo que está de ahí para abajo. Este horizonte orgánico lo vamos a retirar. Ese lo estudian los edafólogos, los agrónomos, ellos sí cogen y toman muestras y las estudian y todo lo demás. Nosotros vamos a muestrear pero lo otro. Y vamos a estudiar lo otro. Esta fotografía que me gusta mostrarles porque este es un ejemplo de lo que uno puede hacer. Uno puede coger una construcción como esta, viene y hace una excavación y deja expuesto un corte vertical, miren, a la intemperie. Esto es un riesgo potencial para esta edificación, para la estructura de esta casa. ¿Por qué? Porque el agua, el viento, el sol erosionan progresivamente el talud y puede provocar un movimiento de masa que desestabilice esta construcción. Entonces me gusta mostrarles esta foto para que vean para que tengan un ejemplo de lo que uno no debe hacer. Todo esto es suelo, según lo que hemos dicho. Esto es una pila de cimentación también en un suelo, para que ustedes la observen. Un problema que tuvimos por en una obra en Italia alguna vez. Miren ustedes que los anillos se ven desplazados. Entonces, un problema geotécnico que tuvimos alguna vez con este problema. ¿Cuáles son las principales dificultades que tenemos en el estudio de los suelos? Son dos básicamente. La primera, los suelos son materiales muy heterogéneos. Al ser tan heterogéneos pueden ser cambiantes. Esa es la principal dificultad. ¿Qué quiere decir heterogéneos? Miren, colores variables, composición granulométrica o textura variable. Entonces eso hace que el material pueda tener comportamientos distintos. Esa es una situación complicada. Entonces pueden ser muy cambiantes. Y lo segundo, los suelos son materiales con una amplia variabilidad de sus propiedades en presencia de agua. Cuando tenemos el suelo seco, tiene un comportamiento, pero cuando se moja, comienza a complicarse el problema. Por eso es que ustedes ven que cuando estamos en verano casi no hay problemas de derrumbes ni nada de esas cosas. Y cuando empieza el invierno, aparecen todos los problemas. Entonces derrumben en las carreteras, problemas de derrumbes en zonas de ladera, que hay que desocupar tal casa, que tal derrumbe en tal sector. ¿Por qué? Porque cuando el agua se entra en el suelo, tiene una serie de efectos que hace que el material cambie sus propiedades y reaccione ante ciertas cosas. Entonces, eso hace que el material disminuya su resistencia, aumenta su peso por unidad de volumen y en consecuencia se deforma y se puede derrumbar. Entonces, esa es una de las dos grandes dificultades que tenemos en el estudio de la mecánica de suelos y de las cuales, con las cuales habrá que entrar a sortear. Entonces les decía que el tema de los suelos era muy complicado pues por la presencia de agua, porque cuando había agua, entonces se disminuía la resistencia al corte del material, se incrementaba su peso por unidad de volumen y se presentaban problemas como estos. Este es un edificio que colapsó en Shanghái, ya después de construido, todavía no se lo habían estrenado de apartamentos, y vean lo que pasó tan horrible.
y así por el estilo, todas estas cosas, todos estos movimientos en masa que ya conocemos, el derrumbe de la Gabriela en Bello, también asociado a problemas de agua, y así sucesivamente.